Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Acompáñenme, hermanos, a la carta a los Gálatas. Ya hemos terminado con estudiando la carta a los Gálatas. Pero justamente no queremos haber invertido el tiempo sin recalcar, sin resaltar algunos de los puntos. Como hicimos la semana pasada cuando estudiamos Hechos 13, 14 y 15, donde se hablaba de el ministerio de Pablo en la región de Galacia, las 4 ciudades que él visitó, y cómo en esos pasajes principalmente aprendimos lo que la palabra nos dice acerca de qué es misiones, ¿verdad? Cómo Dios envía misioneros. ¿A qué los envía? Los envía a predicar el Evangelio. Aprendimos también lo que la Biblia nos dice que es evangelizar. Es hablar bíblicamente, es hablar la palabra de Dios, es hablar de Dios, es hablar de Cristo, de la condición del hombre y su necesidad de justicia, de ser hecho justo, porque Él es injusto, es pecador. Y entonces también aprendimos de lo que es, perdón, hay una visitante no invitada. Aprendimos acerca de lo que es la conversión, qué significa cuando alguien se convierte. Y básicamente vimos que un creyente, alguien que cree, es un discípulo. Ellos, como la gente le rogaba a Pablo, le pedía a Pablo que se quedara con ellos, que les hablaba más. Ese es alguien que ha creído en el Evangelio, es tan glorioso que quiere escuchar más, quiere aprender más, ¿no? Y también vimos las características de los que no creen, su desinterés, y hasta cómo varios de ellos se vuelven enemigos y son la causa de la persecución. Entonces vimos también cómo el Evangelio, cuando es predicado, va a causar rechazo en la gente. No todos van a creer. Normalmente son pocos, a menos que Dios decrete, permita un avivamiento. Son pocos los que de verdad creen. Y uno tiene que ver dónde hay creyentes para seguir edificando ahí. Se pastorea ovejas, las ovejas siguen. No se pastorea cabritos, los cabritos hay que estar detrás de ellos. Entonces, y aprendimos también lo que entonces con estos creyentes, cómo Dios estableció iglesias, cómo se requiere que los enviados a la obra misionera, ministros en la palabra, gente que no solamente va a hablar por unos días, sino va a pasar tiempo para establecer a los discípulos en la fe de Cristo, llegan a establecer iglesias, a nombrar sus pastores, a establecer pastores, y cómo esas iglesias van creciendo. Pero también vimos cómo las iglesias, aún bien establecidas, están expuestas al peligro de que el evangelio sea cambiado, y cómo visitaron a las regiones de Galacia personas, en este caso de Galacia, de trasfondo judaizante, el mayor problema de la iglesia en sus comienzos, venían cambiando el evangelio, primeramente añadiendo obras de la ley como condición de ser salvos o aceptados por Dios, y luego ya no solamente comenzaron con la circuncisión, sino decían, tienen que cumplir toda la ley para ser salvos, ¿no? Y así vemos que también el engaño es gradual, y como iglesias creyentes que empezaron bien, de pronto, si creen al error, se desvían. Y si tú te desvías del evangelio, te vas a desviar de Cristo y vas a poner confianza en tu carne. Así que aprendimos también que cuando el evangelio quiere ser cambiado, hay que resistir, hay que pelear por el evangelio, hay que permanecer, hay que discutir, disputar, ¿no? Hasta que la iglesia tenga claridad de cuál es el mensaje de Dios, que es lo que pasa en el capítulo 15 de Hechos, en ese concilio en Jerusalén, ¿no? Y poder la iglesia tener una conclusión clara de qué es el evangelio después de ser atacado. Entonces, hoy día vamos a ver un resumen de la carta que Pablo le escribió a estas iglesias en Galacia cuando fueron atacadas por el evangelio. El concilio en Jerusalén lo resuelve. Ustedes, como recordarán, los apóstoles
llegan a la conclusión, primero por la experiencia que ven de Pedro, de cómo los gentiles escucharon y recibieron el Espíritu Santo, por el testimonio de Pablo también, ¿no? Pero también Santiago se para y dice, esto dice las Escrituras, ¿no? Y ellos comprenden que la voluntad de Dios es que a los gentiles no se les mande a cumplir la ley ceremonial o la ley civil y la circuncisión, que es solo para los descendientes de Abraham, solamente que no coman ahogado, que no coman sangre, ahogado significa asfixiado, nada ofrecido a los ídolos, ni practiquen la fornicación para no ser de mal testimonio a los judíos que estaban en todas las ciudades del mundo. Y los enviaron, esta resolución la escribieron, la enviaron con una carta por Pablo, Bernabé, y también les acompañaron dos de ellos, de los apóstoles, de los ministros, a Silas y a Jacobo, si no me equivoco, ya olvidé el nombre, perdonen. Los envían a la ciudad de Antioquía, que era la base de donde Pablo había partido hacia Galacia, para que les comuniquen esta decisión que habían tomado. Entonces Pablo parece que mientras tanto, se piensa que de pronto antes del concilio de Jerusalén, escribió esta carta a los Gálatas para hablarles justamente del peligro de estos judaizantes y que ellos, del error que habían abrazado, ¿verdad? Entonces, enviaron a Judas y a Silas. Es Jacobo el que se había parado a haber dicho es que los testimonios de Pedro, de Pablo, concuerdan con las Escrituras. Entonces, hermanos, en esta carta, lo primero que vemos, si ustedes tienen su carta abierta en el capítulo 1, los primeros 5 versículos es el saludo de Pablo, donde él se va a presentar como apóstol. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, apóstol, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Él se presenta como un apóstol de Jesucristo, un enviado personal de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, en cierta manera todos somos llamados por Dios y enviados por Dios, pero estos eran apóstoles, estos eran enviados que Cristo personalmente había establecido, les había declarado el Evangelio, Dios les había hecho entender el Evangelio y Él los había enviado al mundo. Tenemos a Pedro, a Juan, los primeros apóstoles, pero el último de ellos fue Pablo, al cual Cristo se le aparece en el camino a Damasco, ¿no? Él se convierte ahí en el camino a Damasco y desde que su conversión él comienza a predicar, no la Biblia en sí solamente, y no es que no tenemos que predicar bíblicamente, sino que predicaba a Cristo conforme a las Escrituras. Él iba disputando aún con los mismos judíos, siendo que él había sido enemigo de la iglesia, él venía demostrando cómo Jesús era el Cristo y cómo todas las profecías, las promesas apuntaban a Cristo. Inmediatamente se ganó enemigos. Porque la gente, no todos, y lamento decirte, aún pueden ser de tu misma carne y sangre. No necesariamente van a creer. Pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres. Es una triste realidad. Quisiéramos que todos creyeran, eso es cierto. Pero él predicaba un evangelio que fue rechazado y él manda este saludo acompañado de otros hermanos, como ven en el verso 2, todos los hermanos que están conmigo. Hermanos, como este es un resumen, no voy a leer todos los versículos, me encantaría, y voy a hacer más énfasis en algunas partes que en otras. Realmente ya hemos hecho énfasis en todo a través de estos meses. Pero él está acompañado de otros hermanos, lo cual quiere decir que él es un apóstol, un ministro, un enviado, que no está solo. Él ha pasado por un proceso de ordenación de vida. Eso es bien peligroso cuando hay gente que se lanza al ministerio y nadie lo ordenó. Si no dice, a mí Dios me llamó y por eso comencé a... Eso es peligroso porque ¿quién te examinó? ¿Quién te vio crecer en una iglesia como un hermano humilde que desde que vino a Cristo fue madurando y ahora se te encomienda hablar el evangelio a otro? ¿Quién? ¿Tú mismo? Nadie se nombra a sí mismo. Aarón no se nombró a sí mismo, ni Cristo se glorificó a sí mismo, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Aún Cristo fue
establecido por el Padre. Es un principio muy importante. Cuando dice con los hermanos no quiere decir simplemente que estaban en un grupo coloquial muy bonito, sino que en el proceso que Pablo también va a explicar en esta carta vamos a ver su ordenación, cómo otros apóstoles entendieron que lo que él predicaba era el evangelio y le dieron la diestra en señal de compañerismo. Entonces no solamente nos habla de la ordenación, de una ordenación de vida, sino que él está acompañado. Hay un compañerismo ministerial, él no está ejerciendo. Uno puede haber sido ordenado y estar ejerciendo solo, y en ello también hay peligro. Cuán bueno es tener compañeros en el ministerio. Otros que también, reconociendo que uno no tiene todos los dones ni todos los talentos, y Dios enriquece a la iglesia a través de otros hermanos, conforme al llamado, al don que Dios les ha dado. Y donde uno también está expuesto al buen ejemplo de otros, a la exhortación de otros. No me digan que uno no necesita. Pero lo otro que dice con estos hermanos, vemos que Pablo era alguien que era parte de una congregación. A Pablo se lo envían, recuerden, en Hechos 13, desde la iglesia de Antioquía de Siria. Desde ahí él era parte de una iglesia, él era uno de los ministros de esa iglesia, que eran apóstoles y profetas. Él era uno de ellos. Y de ahí es Dios quien envía. Entonces es importante porque los que normalmente van a presentar el evangelio saludablemente tienen otros compañeros ministeriales y hay una iglesia. Se congregan, y hemos dicho que uno de los peligros que ha habido muchas veces, gente que ha aparecido a predicar en distintos lugares, ciudades, y no se sabe de qué iglesia, ni siquiera de qué iglesia son. Aparecen, tienen el llamado, dice, y comienzan a hablar y se presentan y nadie sabe a veces debajo de qué piedra han salido. Y cuando uno a veces comienza a leer las biografías de ellos, uno dice, con razón. Yo en estos días estuve escuchando aspectos biográficos de la vida de un hombre que es considerado como un gran cristiano por muchos, pero él tiene un error doctrinal muy fuerte que se ha abrazado en Occidente. Tiene una de las posturas del dispensacionalismo, pero él abrazó una rama que ha causado mucho daño en la iglesia. Y yo recién a esta edad me vengo a enterar de algunos detalles de su vida, que si la gente lo sabría, si la gente lo supiera, no hubieran escuchado su postura, ni hubieran comprado sus comentarios, las Biblias que él ha llenado de sus comentarios. Entonces eso es importante, hermanos, y en su saludo vemos una impartición que él da de verso 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es lindo, hermano. Yo quiero tomarme estos minutos en el saludo, porque desde el saludo se ve un verdadero hombre en el Evangelio. Él imparte, ¿qué? Gracia. ¿De quién? De Dios Padre y del Señor Jesucristo. Lo cual habla de comunicarle a la iglesia que ustedes son recipientes del favor de Dios sin condición de méritos en ustedes. Normalmente cuando se define la gracia, ustedes van a escuchar que se dice, la gracia es el favor inmerecido. Y puede ser que algunos no lo entiendan, qué significa el favor inmerecido. Realmente es que es el favor de Dios sin haber méritos en ti. No hubo en ti, pero que Dios ha derramado su gracia. Y es interesante porque el saludo común entre judíos hasta ahora es shalom, solamente paz. Pero él dice gracia, ¿no? El favor de Dios, no hay méritos, pero es Dios. Y a saber, yo no sé si Pablo, él conocía el Antiguo Testamento, yo no sé si a qué pasajes estaría haciendo referencia en su mente, en su corazón, pesaba cuando él saludaba así a todas las iglesias, gracia y paz. Pero él siempre presentaba primero la gracia de Dios, porque ese es el Evangelio, la gracia de Dios para tu vida sin condición de méritos en ti. La gracia por la cual Él dio a su Hijo Jesucristo. La gracia por la cual Jesucristo se hizo hombre, siendo Dios, hacerse hombre, para redimirte, para poder pagar por ti. ¡Wow! ¡Cuánta gracia! ¿No? Yo solo sé que de algunos pasajes, pero
No sé qué estará de nuevo pensando Pablo, no voy a poner palabras en él ni añadirle a las escrituras lo que no dice, pero a mí me meditaba en un pasaje que está en Oseas 14, donde en el verso 4 es un pasaje de llamado al arrepentimiento a Israel, pero Dios dice, yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Es una manera muy preciosa, muy resumida, de hablar de la gracia. Es el deseo de Dios de hacer algo contigo, de liberarte de tu propia rebelión por amor, un amor de pura gracia, por el cual Él aparta su ira de ti y te concede salvación, transformación, restauración. Hermanos, si algo somos merecedores, es por nosotros mismos. Cada uno de ustedes y yo somos merecedores de la ira de Dios. Pero la gracia es el favor de Dios, donde Él aparta su ira y Él ama para hacer bien, el bien que ni tú ni yo podemos hacer por nosotros mismos. Volviendo a Gálatas, hermanos, Él saluda así con la gracia y con la paz, que la paz es la relación lograda por Jesucristo, quien paga, satisface la ira de Dios y entonces ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, como dice Romanos 5. Y Pablo no deja de hablar, en el saludo nomás dice, verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pablo inmediatamente está hablando ya del sacrificio expiatorio de Cristo. Es que no hay evangelio sin hablar de la gracia de Dios, la paz que Dios ofrece por medio de Cristo en la obra expiatoria de Cristo. No hay evangelio fuera de Cristo y de su obra, de la cruz. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. No hay manera de hablar del evangelio en un saludo. Este apóstol ya está hablando de la soberanía de Dios, de que Cristo se entregó y esto era parte del plan de Dios. Un plan de Dios que fue diseñado desde antes de la creación del mundo, que ya estaba implementado, ya se sabía. Dios, al momento de crear todas las cosas, ya todo en la deidad, ya se había establecido la salvación, la muerte de Cristo, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios decretó todo. La muerte de Cristo no fue algo accidental que pasó en la historia. Eso ya estaba, Él era el Cordero destinado desde el principio de la creación. Y cada persona que obró en contra de Cristo y lo mató para matarlo, todos obraron de su propio corazón. Dios no los tentó ni los hizo así, malos, pero toda la voluntad de Dios prevalece por sobre la del hombre y la voluntad del hombre. Si es una voluntad que corresponde a Dios en arrepentimiento, va a ser la voluntad de Dios, pero aún como enemigo vas a hacer la voluntad de Dios, pero como enemigo. Y Dios se va a glorificar aún por sobre tu vida, aunque seas el faraón, aunque seas el presidente más grande de la historia. Solo en el saludo, hermanos. ¿Y cuál es el propósito de este evangelio? Verso 5, a quien sea gloria por los siglos. La gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito del evangelio? De esta gracia inmerecida. Es la gloria de Dios, no es la gloria tuya ni mía. Dios hizo todo para su gloria. Lamentablemente en el evangelicalismo de hoy, en el cristianismo de hoy, el propósito de todo eres tú, tu familia, tus hijos, tu bienestar. No, el propósito de Dios salvarme ha sido para que Él se glorifique, primeramente en mi vida, en tu vida, para que tú le des gloria por haberte salvado, por haber hecho de ti lo que tú no eras, por haberte permitido conocerle, por haberte limpiado. ¿Cómo no darle gloria a Dios en la vida personal? Y para que nuestra vida sea un medio de gloria a Él y cumpla sus propósitos. Si tú estás pensando que Cristo te salvó para que tú seas feliz, estás fallando en
en la perspectiva de Dios. Lo que pasa en nuestras vidas es la soberanía de Dios y es resultado de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero ese no es el propósito principal, es el efecto. Entonces, desde el verso 6 al 9 les va a reprender por haber abandonado el Evangelio tan rápidamente. Hermano, realmente hace el viaje misionero, él está llegando de nuevo a Antioquía y hay falsos maestros llegando ahí y hay muchos creyendo otra cosa. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Hermanos, todo cambio del Evangelio, cualquier cambio realmente aleja del que llama por el Evangelio. Porque el Evangelio es el medio que Dios usa para llamarnos a Él, a convertirnos, a arrepentirnos, a vivir para Él, a gozarnos en Él, a descubrir las gloriosas verdades de Él y los gloriosos logros que Cristo obtuvo en su muerte y en su resurrección. Es un llamado de Dios a los hombres. El Evangelio es un llamado. Y cuando se cambia ese llamado, entonces la gente también se aleja de Dios. Es otro el que te está llamando, es otra cosa a lo que te está llamando. Y Pablo dice, estoy maravillado, o sea, la verdad, ¿cómo? Acaban de escuchar el Evangelio, ha estado el mismo apóstol, él y Bernabé hablándole, han gastado tiempo, han formado iglesias, han establecido ancianos y ya se están apartando. Esas son una de las frustraciones del pastorado, del ministerio, donde se invierte tiempo y de pronto dice, parece que he trabajado en vano. No siempre, no piense que esta es una queja personal, pudiera hacerlo en algunos casos, pero de verdad a veces el cambio del Evangelio aleja de Dios, del que llama, y aleja del medio de gracia que es Jesucristo, su persona, su obra. Cuando se cambia el Evangelio, hermanos, la gente, tú puedes seguir diciendo Dios, pero realmente te aleja de Dios. En vez de acercarte a una mayor comunión por medio de Cristo, por gracia, todo cambio del Evangelio te hace estar más consciente de ti mismo, en lugar de Dios y de Cristo. Todo, del tipo que sea, puede ser este legalismo judaizante, puede ser el legalismo pentecostal que hoy es muy común, puede ser el liberalismo que niega las escrituras, puede ser el libertinaje que te dice tú puedes ser salvo y pecar. Cualquier desviación del Evangelio, como las que hay ahora, te termina alejando de Dios y del glorioso Señor Jesucristo y te hace estar consciente de ti. Porque, por ejemplo, en el libertinaje lo que importa son tus gustos, tus deseos, tus metas. Ese es, por ejemplo, el humanismo. El humanismo se ha metido en el Evangelio en este tiempo y el humanismo te hace pensar que el propósito eres tú, tus deseos, tus metas, tus sueños. Todo lo puedo en Cristo, entonces yo voy a llegar a ser porque todo lo puedo en Cristo. Se toman las escrituras fuera de contexto. En resumen, todo cambio del Evangelio te hace estar más consciente de ti y te aleja de tu atención de Dios y de Cristo. Ahora depende más de quién tú eres, de lo que tú haces. Todo se centra en ti. Ahora, realmente el verso 7 dice que no hay otro evangelio, hermanos, sino que hay quienes perturban, inquietan a los creyentes. O sea, estos creyentes estaban bien con el evangelio, estaban contentos, gozosos, y vino alguien y le dijo, no, pero esto no es así. En el caso de los Gálatas, primero vinieron y dijeron, también tienes que circuncidarte. Y cuán difícil es recibir a alguien que se hace pasar como apóstol y te viene a cambiar el evangelio usando la Biblia. Porque la circuncisión la encontramos en Génesis 17. Es terrible cuando alguien viene a la iglesia y cambia el evangelio usando la Biblia. Es la peor arma. Porque no vienen diciéndote, hey, sé ateo. La gente no aceptaría eso. Te cambian el evangelio. Cuán difícil es, cuán peligroso. Y usan la Biblia para eso. Esta gente no entiende realmente la diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. No entiende
cosas esenciales de las mismas escrituras y del Evangelio, no, pero predican. Estos creen que la vida abundante es tener riquezas y prosperidad y no enfermarte, no tener deudas. Si se dan cuenta, estoy mezclando distintas perspectivas de que hay de falsos evangelios. En este caso, circuncídate, cumple la ley. Entonces estos inquietan, perturban a los creyentes, pero dicen, ahí quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir, hermano, es una palabra griega que significa convertir, cambiar, transmutar, corromper. Corromper algo. Lo cambian el evangelio, pero parece evangelio. No es lo que hizo el Señor Jesús, no es a lo que fue tentado el Señor Jesús cuando Satanás lo tentó con las Escrituras. Es campeón para usar las Escrituras, pero fuera de contexto. Y con otro, donde la gloria la recibe la criatura. Haz esto y tendrás esto. Haz esto y recibirás esto. Si se dan cuenta, la gloria es de la criatura. No había ningún problema en que el Señor Jesús pudiera comer. Eso no es pecado. El punto es que Satanás en la tentación de Cristo le está diciendo, haz esto tú por tus medios y para ti. Tanto en la alimentación, o sea, convierte estas piedras en pan, como lánzate, porque Dios está detrás de ti, lánzate. Dios siempre va a estar... ¿No han escuchado eso últimamente? Dios siempre está detrás de ti, tú lánzate nomás. ¿Y qué dijo? No tentarás al Señor tu Dios. No, pero acá te dicen, Dios siempre estará contigo hasta el fin, Él te va a encontrar. O sea, hacemos unos cambios. Y después le dice, adórame, y yo te voy a dar todos los reinos. Todo es algo por ti y para ti. Es tan sutil. Y Satanás es más astuto que todos nosotros. O sea, si Dios no nos protegiera por su palabra y por el Espíritu Santo, hermano, a Satanás, ¿no dice la Escritura que engaña a todo el mundo? O sea, no estamos hablando de alguien que es así un principiante en el engaño. Satanás tiene una astucia que engañó a Adán, engañó a Eva. Ese cambio del evangelio, hermanos, es bien sutil. Haz algo por ti, para ti. Dios está detrás de ti. Es mezclar la verdad con la mentira. Este otro evangelio saca a Cristo del lugar central, glorioso. Es una situación. Y miren que acá no se menciona a Satanás, como sí se menciona, por ejemplo, a los corintios. Cuando se le habla de los falsos maestros, estos son ministros de Satanás. Acá no se dice esto. ¿Por qué? Porque es suficiente saber que la carne nuestra, la carne de un mal predicador, es tan maligna como Satanás mismo. Un escritor, C.S. Lewis, que algunos de ustedes conocen, los que han sido fanáticos de las crónicas de Narnia, de sus libros o de su serie. Él hizo también un escrito que trata de ser instructivo acerca de las cartas que supuestamente escribió el enemigo, creo que era un sobrino de él, algo así. Pero en uno de los consejos era, es interesante, cómo tumbarse a los cristianos. Y el consejo del maligno era, déjalos en las iglesias, déjalos ahí. Hay que usar otras estrategias. Hermanos, el evangelio ha sido cambiado tremendamente hoy en día y aún uno no sabe si uno está escuchando realmente a veces a un predicador o a un consejero, a una terapia psicológica, a un consejero emocional. Se predica hoy día cosas del púlpito que uno en la Biblia no encuentra jamás, ni a Jesús ni a los apóstoles hablar así.
pero eso a la gente le gusta, porque te hace sentir bien. ¿No ves que tu carne y mi carne lo que quiere es ser halagada? No quiere depender de Cristo tu carne y mi carne quiere seguir siendo un poco mundana. No, ya no tanto, ¿verdad? Ya no voy a hacer drogas, no voy a consumir drogas, no voy a emborracharme, pero tu carne y mi carne quiere todavía un poco de mundo, un poco de esto, un poco del otro. Quiere sentirse que sí puede lograr algo. Entonces el cambio en el Evangelio a tu carne le va a encantar y a mi carne. Pero en la Biblia tenemos el verdadero Evangelio, hermanos, y qué pena por los que lo pervierten, para ellos viene el anatema de Dios. Sea que lo hagan por ignorancia, por eso es que dice que no os hagáis maestros ninguno de vosotros. Nadie debe ponerse como maestro a sí mismo. Tiene que ser ordenado, tiene que ser enviado por otros. O sea, que si alguien se pone a predicar y no sabe, sea que uno esté cambiando el evangelio por ignorancia o por el trasfondo personal, cuán peligroso es esto. Venimos de una cultura, de una religión, y metemos eso al cristianismo, a la fe, y comenzamos a enseñar cosas que están contaminadas, como en el caso de los judaizantes, justamente su cultura, su trasfondo religioso judaico, les hacía mezclar la fe con las obras de la ley. Tremendo, tremendo. Ahora nosotros los latinos, ¿de dónde? ¿De quiénes descendemos? Los de Latinoamérica, los hispanos. Nosotros descendemos de una cultura milenaria indígena que era animista, que creía en espíritus y en dioses, también politeísta, paganista o pagana. Nosotros no venimos de un trasfondo racional donde nos gusta leer y no tomamos. No, siempre nuestros antepasados, nuestras generaciones siempre buscaban un demonio debajo de cada piedra, y todo eso se ha traído al cristianismo disfrazado de continuismo, de carismatismo o pentecostalismo, y lo único que tienes a veces es un montón de chamanes, brujos y adivinos fingiendo ser pastores. Se cambian el nombre a profetas, pero no son más que eso. Practicando cosas que jamás en la Biblia no has visto ni al Señor Jesús. Ojalá por lo menos fueran como algunos buenos hermanos conservadores, aunque continuistas, por lo menos tratan de mantener el orden de las Escrituras, aun cuando o profetizan o algo, pero no un descalabro que hay hoy en día. Entonces es peligroso cuando se cambia el Evangelio. Algunos lo cambian por moda. Se puso de moda. Mira esta iglesia. Ok, imitemos a Hillsong. Mira cómo han crecido. Mira cuántos millones. No importa que el pastor haya tenido que renunciar porque estaba metido en unos escándalos que ya no pudo evitar, que los tapó por muchos años. No importa, pero mira cómo le funciona a ellos. Imitemos estas iglesias en Texas, en California. Mira cómo crecen. Imitemos su medio de ganar gente. Mira, no importa que prediquen hasta herejías o blasfemias. Es muy sutil. Y entonces la gente comienza a repetir. Y de pronto las iglesias que antes cantaban alabanzas dirigidas a Dios, todo el mundo quiere ser como los grupos que están más de moda. Y los grupos que están más de moda en el cristianismo quieren ser como los grupos mundanos que están de moda. Porque si usted oye a Hillsong y después los hijos de Hillsong, que son los que hoy día predominan, todos ellos son hijos de YouTube y otros grupos mundanos. Es lo mismo, tú escuchas lo mismo. Entonces, ese de una moda y la gente pega, entonces quien no quiere, también vamos a hacer eso. Y querer ser práctico. No, la gente ya no quiere doctrina, quiere un mensaje práctico, algo que me haga. No me interesa saber mucho de Dios, quiero algo que me ayude a mi problema mañana, que me dé esperanza. Pero hay algunos, les quiero decir, que están desviando intencionalmente al pueblo de Dios. Hermanos, en el resto de ese capítulo, Pablo va a hablar de su apostolado desde el capítulo 1, verso 10,
hasta el capítulo 2, verso 10, básicamente va a hablar de su apostolado. Y algo que quiero resaltar de esa porción es el verso 10, donde dice, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Él sabe que él es un servidor para agradar a Dios. Si él ha sido establecido como un enviado, un apóstol de Cristo, un mensajero de Cristo, el mensajero tiene que hablar lo que el que le envió le dice que hable. Eso se refiere con agradar a Dios y no a los hombres. Él no puede venir a los hombres y decirle algo que a los hombres les guste, sino él tiene que de su deber es con el que nos envía. De todos nosotros, por ejemplo, se dice que somos embajadores de Cristo. Entonces se imagina un embajador en otro país diciendo lo que a él le da la gana o diciendo algo contrario al gobernante que lo envía, inmediatamente lo llaman y lo sacan. No sirve de embajador. Tiene él que agradar al que lo envía en ese aspecto. Y eso es lo importante en la predicación, agradar a Dios y no a los hombres, lo cual es muy peligroso, porque muchas veces los pastores medimos la predicación si a la gente le gusta. Y entonces para que a la gente le guste, mejor no decimos ciertas cosas que la gente considera anticuadas. Son bíblicas, son esenciales, pero no digamos ciertas cosas, no hablemos mucho del pecado, no hablemos mucho de la carne, no hablemos mucho de distintas áreas de la negación, de la santificación. No hablemos mucho de eso porque la gente se me incomoda. Hablemos más light, hablemos más casual, hagamos chistes por todos lados. Hablemos como si fuéramos todos panaderos o pescadores. Y vistámonos todos como querramos. Y que la iglesia parezca un club, no importa. ¿Por qué va a parecer iglesia? Entonces, hermanos, querer agradar a los hombres es una esclavitud muy terrible. No se trata de uno ser desagradable intencionalmente. Ser desagradable no significa que uno agrada a Dios. Todo buen predicador tiene que ser apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre dice, corrija a los que se oponen. Tiene que ser alguien que le guste estar con la gente. Pablo fue rescatado de su pasado. Eso ustedes van a leer ahí en del verso 13 al 15. Él fue llamado a predicar, como dice en el verso 16. Él pasó por un tiempo de aprendizaje y preparación del verso 17 al 21. Y otros daban testimonio de su conversión en el verso 22 al 24. Otros glorificaban a Dios en él. Él no siempre fue creyente. Y como eso, ustedes pueden ver en el capítulo 2 que él buscó el compañerismo y ser examinado por otros hermanos, a pesar que Cristo mismo se le había presentado. Y desde ya él enfrentaba a los judaizantes, ahí en el capítulo 2, verso 3 al 5 se nos muestra. Y cuando estuvo ya con otros apóstoles, reconocieron su ministerio desde el verso 6 al 10. Y aún a Pedro mismo lo confrontó, lo libró de los judaizantes. O sea que, hermanos, él les va a hablar de su ministerio, cómo empezó y cómo fue que él conoció a Cristo y cómo fue creciendo en la fe a través de los años. Él presenta ahí hasta una cronología que nos da a entender que Pablo no fue hecho apóstol así de la noche a la mañana, aunque fue llamado, desde el momento que fue salvado, fue salvado y llamado a ser apóstol, pero no quiere decir que ya estaba listo. Y esta parte, y de pronto Pablo entonces, después de hablar de su apostolado, de su ministerio, entra a la parte crucial en el verso 15 y 16, donde va a explicar lo que es la justificación por la fe en Cristo. Y él dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Pablo no está hablando en contra de la ley. Él está hablando de la imposibilidad de la ley de darnos justicia ante Dios por causa de nuestra carne. Nuestra carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede.
Él no está hablando mal de la ley porque la ley de Dios es santa, es gloriosa, es justa. Pero no puede justificar. La única manera de ser justificados, es decir, de pasar del estado de ser un pecador condenado a ser considerado justo, es por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Hermanos, la justicia salvífica, que hace pasar de un hombre del estado de ser injusto, pecador y estar bajo condenación, bajo la ira de Dios, y siendo preparado ya para la condenación eterna, que lo hace pasar a uno de ese estado en el cual estuvimos todos nosotros. Al haber creído en Cristo, en la justicia que hay en Cristo, el cual obedeció a su Padre perfectamente, en el cual se cumplió toda la ley, y su justicia es imputada a mi vida, y mi injusticia fue imputada a Cristo, y Cristo pagó como si Él fuera yo. El justo murió por los injustos, por los pecadores. El santo murió como un criminal para pagar por nosotros. Qué grande amor. Y ojalá que tú siempre recuerdes que eso consiste la salvación, la justicia de Cristo aplicada a tu vida. Ahí les va a decir en el capítulo 3, verso 1, dice, qué insensatos entonces de apartarse de esto. ¿Cómo puedes tú creer, de pronto haber creído en Cristo, que tu justicia, todo lo que tú necesitas ante Dios, esté en Él, y de pronto tú abandonar eso y comenzar a ver que en ti hay justicia o que tú puedes hacer algo para ganarte el reino de Dios? ¿Quién los fascinó para ya no creer en ese Cristo que fue presentado ante ustedes como crucificado, donde se les explicó la razón de la cruz, la razón de la muerte expiatoria, sustitutoria de Cristo en la cruz, donde Él nos redime, donde Él nos compra, donde Él paga por nuestro castigo? Y entonces Pablo, a partir del capítulo 3, verso 2, ven dónde ya estamos avanzando, no se asusten. No ordenen todavía su comida por el... No agarren su... Tranquilos, vamos a terminar. ¿Qué dice en el capítulo 3? Desde el verso 2 hasta el verso 18, Pablo les va a hablar de la... Puesto que son judaizantes los que los están afectando, les va a hablar de la relación del Evangelio con Abraham, el padre de la fe, el padre de los judíos. Él acaba de decir, nosotros judíos de nacimiento, pero él habla de la fe. Entonces, él comienza a explicar, en el verso 2, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Verso 3, ay, tan necios sois. O sea, ¿qué pasa? ¿No entienden? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne, porque la carne nuestra, que es nuestra humanidad, el aspecto pecaminoso de nuestra humanidad, quiere ganar méritos. Nuestra carne siempre no puede tolerar que ser tan mala. No, es alguien más el que tiene el problema. Nuestra carne no quiere ser... Nuestra carne se justifica, se viste, se disfraza. Pero cuando alguien entiende el Evangelio, su carne ya queda crucificada con Cristo. No hay nada en mí, no hay nada en uno. Entonces, verso 6, cuando les está hablando de la fe, les dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, es la fe la que nos provee la justicia. La fe de Abraham le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hermanos, los que son de la fe, estos son los verdaderos descendientes de Abraham, que consiste en ser más que un descendiente según la carne, porque en ese caso también tendríamos que decir que Ismael y todos los ismaelitas, todos los descendientes de Ismael, entonces también son hijos de Abraham, ¿o no?
Entonces los judíos hasta el día de hoy también dicen, nosotros somos descendientes de Abraham. Bueno, también los árabes, muchos de esas naciones. Pero no es la descendencia según la carne, es la fe, donde Dios le estaba concediendo a Abraham le iba a conceder una gran descendencia según la carne, o sea, en lo natural, muchos descendientes, una nación, para que en esa nación muchos de ellos también creen. Pero como ustedes saben, a través de la historia, la nación le rechazó. El pueblo escogido de Dios no es el Israel de ahora. El pueblo escogido de Dios son los creyentes en Cristo. A ellos Pablo se refiere como los escogidos en Efesios. De ellos Pedro dice que son nación escogida, real sacerdocio, son linaje, pueblo adquirido por Dios. Lo mismo que se dijo para Israel en la carne, se dice ahora para la iglesia. Y no es que la iglesia haya reemplazado a Israel, porque la iglesia no es una nación, sino que el verdadero Israel siempre fueron los de la fe. Es decir, aún Israel como nación, los creyentes, aún hoy en día, en medio de Israel, ellos son el verdadero Israel y los demás no. Y por eso Pablo y el Nuevo Testamento y Juan y todos hablan de la Nueva Jerusalén, es la de arriba, es lo que va a decir aquí, no es la de que de aquí abajo. Pero el dispensacionalismo, hermanos, nos tiene bombardeados. Para comenzar, prácticamente todos los creyentes latinos, de trasfondo latino, han sido formados con Scofield y Ryrie un poco, o sea, dispensacionalismo. Y ahí se nos ha sembrado la idea de que el Israel de allá de Oriente Medio es el verdadero pueblo de Dios. No, hermanos. Y es un bombardeo. Y aquí en Estados Unidos ni qué decir. Donde un senador comete el gran error de decir en una entrevista, decir que tenemos que apoyar al Israel de ahora porque eso es lo que dice la Biblia, que Él va a bendecir a los que apoyen a Israel. Eso no es lo que dice Génesis 12. Génesis 12 dice, Dios le dice a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren. Y dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no solamente tu etnia, todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti y en tu simiente. Y Pablo dice, y la simiente es Cristo. O sea, la simiente no es la descendencia natural, la simiente es Cristo. En Cristo, todo aquel que cree en Él, puede ser árabe, puede ser palestino, puede ser judío, puede ser mexica. ¿Qué otro pueblo hay por allá? Inca, lo que sea. Si cree en Cristo, es hecho hijo de Abraham por la fe. Es el verdadero pueblo de Dios. Entonces, hermanos, les está aclarando. Y en el verso 10 les advierte, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escrito está, maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas. Si uno comienza a depender en lugar de Cristo, en que no soy tan malo, uno se está mirando y dice, bueno, no soy tan malo, yo sí hago esto de Dios, otras cosas no. Si tú estás dependiendo de ti mismo, comparándote con tu ignorancia de la ley, porque ojalá conociéramos la ley por lo menos para compararnos con la ley, sino que tú contigo mismo hablas y dices, no estoy tan mal. Interesante. A ver, wow. Eso es lo máximo. Si tú mismo te apruebas a ti mismo, entonces ya ¿para qué necesitas a Cristo? Pero si te miras a la ley, tú tienes que decir, tienes que cumplir todo. Entonces lo único que nos queda es mirar a Cristo. Por eso es que el siguiente proposición desde el capítulo 3, verso 19 hasta el capítulo 4, 11 es que entendamos la función que la ley tiene con relación a Cristo, que básicamente es lo que dice ahí en el verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley lo único que puede hacer es ser como un tutor para traernos a Cristo, que creas en Cristo. No puedes creer tú en la ley en el sentido de que por ella vas a alcanzar justicia, sino en Cristo está tu justicia.
para llevarnos a Cristo, dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venido la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, no estamos obligados a cumplir la ley en sus aspectos ceremonial, sacerdotal, civil. Pero la ley moral sigue vigente y la ley moral va a manifestar la verdadera regeneración, los justificados. Porque alguien que quiere ser como Cristo, si Cristo amó a su Padre y Cristo cumplió la ley, el que ha sido transformado por Dios también quiere ser como Cristo. ¿Y dónde lo vas a ver? En su obediencia, en el aspecto moral de la ley de Dios. No en circuncidarse, no en ofrecer animales, no en celebrar fiestas de Jehová, sino en su vida moral. Porque te digo, ¿de qué te sirve la circuncisión si vives como un pecador? O la incircuncisión, ¿de qué te sirve? De nada. Es la conclusión al final. Pablo dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hermanos, la ley nos trae a Cristo y Pablo pone como un freno en el capítulo 4, en el verso 12, para reafirmarle su amor. Que es decir, esta exhortación no es porque está enojado con ellos, sino en su amor paternal apostólico. Les habló, el pastor Escobar nos compartió de esta porción también muy bonita. E inmediatamente pasa a ser, después de hablarles de su amor paternal, porque a veces cuando alguien es regañado, porque esta es una carta correctiva, la gente dice, uy, ¿qué es lo que normalmente va a decir alguien que es corregido? Está de malas. O sea, no soy yo el problema, no tengo un problema. Papá está mal. Mamá está mal. Tiene un problema de temperamento. No es el problema. Acá no es un problema que Pablo los odiaba. Él les reafirma el amor. Cómo les predicó el Evangelio a pesar de tener en el verso 13 una enfermedad en el cuerpo. Donde había tal amor entre ellos que hasta ellos hubieran querido sacarse sus propios ojos para ayudarlo a Pablo con esa afección que posiblemente tenía en los ojos. Entonces, eso no ha cambiado, pero los está corrigiendo. Y entonces ahora les va a hablar de los dos hijos de Abraham como una alegoría, algo muy difícil, que yo digo solo un apóstol puede hacer debidamente y otros hermanos podrían hacer, pero tienen que tener muchísimo cuidado. Es como caminar sobre huevos, porque en la alegoría se habla de algo y se interpreta que eso representa algo que ni siquiera se da indicios ahí, porque se va a hablar de las dos mujeres de Abraham y se va a decir que esas dos representan los dos pactos, y a la Israel de arriba y a la Israel de abajo. ¡Wow! Yo no lo hubiera hecho. Hay que tener mucho cuidado. Pero ese es el punto, les está diciendo Pablo, les va a decir claramente en el capítulo 4 del verso 21 en adelante, que Abraham tuvo dos hijos. Y uno nace de la esclava de Agar y otro de la libre de Sara. Y en el verso 25 les dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta con sus hijos están en esclavitud. Wow. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces les está hablando de la situación de esclavitud, como Dios, aquello que es producido según la carne, Él no lo va a recibir, y ellos van a estar en una esclavitud, ¿verdad? Como están los judíos hasta ahora pensando que ellos pueden agradar a Dios por la ley. Qué esclavitud tan grande, lo cual no es así. Pero sin embargo el regocijo es para la estéril, para la que no puede tener hijos, para el hombre que sabe que
Él no puede producir algo de por sí, a menos que Dios lo haga en su vida. Esos son los hijos de Dios. Ese es el verdadero Israel. Esos están libres, esos nacieron según la promesa, no según la carne, no por las obras de la ley. Y el verso 31 dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así que, hermanos, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Les hace un llamado a permanecer en la libertad que Cristo ha logrado para nosotros, porque no somos hijos según la carne, el esfuerzo humano, la astucia humana, que así nació Ismael de Agar. Nosotros somos hijos de la promesa, no teníamos ninguna posibilidad, a menos que Dios mismo lo hubiera hecho, hubiera engendrado vida donde había esterilidad y muerte, donde era imposible. Eso es lo que representa Isaac, la imposibilidad del hombre donde Dios realmente obra. Wow, me acuerdo cuántas veces, hermanos, yo quise agradar a Dios. Y le digo sinceramente, yo traté. Porque cuando primeramente tuve indiferencia al Evangelio, pero los después yo pasé por otro proceso donde sí ya le agarré sentido al Evangelio y dije, parece que esto tiene razón, y comencé a asistir a ciertas reuniones. Y yo quería agradar a Dios. Pero hasta que llegó el momento que en mí mismo no puedo. Y ahí fue cuando le dije, Dios, produce en mí lo que yo no puedo producir. Cámbiame, transfórmame. No puedo. Puedo aparentar, sí, puedo los demás, sí, pero hacerlo de verdad de corazón, eso solo Dios puede entrar ahí tan profundo. En la esterilidad de uno, el producir vida realmente. Pero ahora esa libertad, hermanos, es una libertad no para usarla para la carne, sino es una libertad para andar en el Espíritu, como dice ahí en el verso 16, es una libertad para servir, para amar, para andar en el Espíritu y para luchar contra los deseos de la carne. Es decir, el creyente justificado, genuino creyente, lucha contra la carne. Cuando seguimos otro evangelio, hermanos, como hemos dicho ya antes, otro evangelio lo que va a hacer es reforzar nuestra carne, del tipo que sea. Y nuestra carne se va a sentir mejor porque cree que está ganando ante Dios, etcétera, etcétera, pero tarde o temprano se manifiestan las obras de la carne. Cuando el evangelio es cambiado, nos aleja de Dios, de Cristo, de confiar, de depender en Él y de entender que todos los beneficios, comenzando por el Espíritu Santo, son por causa de Cristo, nada en nosotros, y gozarnos en Cristo y confiar hasta el final en Él. Y de pronto, como les dije, nos hace mirarnos a nosotros mismos, nos pone a nosotros como el centro, y tarde o temprano se manifiestan las obras de la carne, que aquí se describen tremendamente desde el verso 19 al final. Sí, las obras de la carne, ¿saben dónde se multiplican las obras de la carne? Cuando usted dice, el hermano está en pecado, o la hermana, o una iglesia se está practicando eso. ¿Saben dónde todos estos tipos de manifestaciones de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería y muchas cosas más, pleitos, ¿saben dónde se manifiesta? Cuando esa persona, si es que tenía, ha perdido realmente el entendimiento del evangelio. Pues la carne, fíjense, es interesante porque ellos por la carne quieren cumplir la ley de Dios para así ganar justicia. Pero como la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, la carne lo único que puede producir es tarde o temprano pecado. Puede ser que la carne comience tratando de sentirse justa, etcétera, pero la carne tarde o temprano va a producir pecado. En cambio, la exhortación es más bien, y nos pone el contraste Pablo del fruto del Espíritu.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Dice, contra esas cosas no hay ley. Entonces están las obras de la carne. ¿La carne de quién es? ¿De quién es la carne? No, no es la del supermercado. La carne eres tú, tu aspecto humano, que todavía no ha sido totalmente regenerado. ¿Ok? Lo cual quiere decir que el pecado todavía mora en ti. Lo cual no quiere decir que tú ya eres un pecador, ya eres hijo de Dios y ya has sido liberado del poder del pecado y del castigo por el pecado, pero el pecado todavía está presente en ti y en mí, ¿o no? Entonces Dios nos ha dado su espíritu para, por el poder del espíritu, vencer, negar al pecado, crucificar la carne. O sea, no es que decir, tenemos carne y ya, oh Dios, muramos nomás ya. No, nos ha dado las herramientas. Entonces dice, nos habla del fruto del espíritu. Y dice claramente en el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos una lucha a muerte. No es una lucha, bueno, un poquito por aquí, tiene que ser a muerte. Es una lucha en uno mismo. Por eso todo, hermanos, en todo cambio del evangelio que ustedes pueden ver hoy en día, judaizantes, legalismo de tipo pentecostal, liberales que comienzan a tanto... ¿Quiénes son bien liberales hoy día, por ejemplo? Casi todas las denominaciones, entre comillas, que han abrazado las doctrinas LGTB son liberales, en el sentido que la Biblia no la toman en serio. La Biblia solo tiene lecciones morales y ustedes van a escuchar a muchos de sus líderes, sobre todo sus pastoras, diciendo que hasta Cristo se equivocó al decir esto. O sea, los liberales son los que niegan las escrituras, lo supernatural, etcétera, etcétera, de las escrituras. Pero también los libertinos, los que anuncian libertinaje cambiando el evangelio en todas esas iglesias el pecado se ve. Y en tu vida y en mi vida también se va a ver si descuidamos el evangelio. Entonces, para que no ocurra eso, llegamos al capítulo 6, donde se habla acerca de si alguno es sorprendido en una falta, hay que restaurarle, donde se habla de la disciplina correctiva en la iglesia. Ante una falta objetiva hay que tomar la iniciativa. Solo los más espirituales, los más maduros en la fe, no quiere decir que son los más perfectos, sino los que ya están andando en el espíritu, han aprendido a luchar contra su propio pecado, esos pueden y están por la gracia de Dios venciendo, esos son los que pueden ayudar a otros, ¿verdad? Tú no quieres de salvavidas a alguien que no sabe nadar. Entonces tiene que ser alguien que ya nadó, que ya tragó agua, que ya salió, haciendo un paralelo con la fe, que ese es el que puede ayudar a otros, porque el propósito de la disciplina es corregir. Pero la disciplina, hermanos, definitivamente corrige y busca corregir. ¿Y qué vas a hacer tú cuando un hermano o el pastor te diga, hermano, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Vas a aceptar la corrección o te vas a ir de iglesia? Puedes buscar iglesias, hay iglesias que te van a tolerar con tus cosas y hasta te van a incentivar eso. Pero hablamos de faltas objetivas, no estamos hablando de buscar perfeccionismo y, hermano, ¿usted duerme para la izquierda o para la derecha? No, pues arrepiéntase. No tiene que ver con cosas así, sino faltas objetivas. Y aprender a llevar las cargas de los unos a los otros, en el capítulo 6 del verso 2 al 5, porque todos necesitamos ayuda y todos tenemos que aprender a ayudar y a ser ayudados. Así se muestra el amor de Cristo. Porque dice, así cumplir la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. Hay que examinarnos, no pensar que no tenemos necesidad de ayuda, porque ese es el orgullo. Hay que ser buenos discípulos, como dice en el verso 6, ser enseñados y relacionarse debidamente con quien le instruye.
examinando los resultados de la enseñanza. Y así aprendamos a sembrar para el espíritu y no para la carne. Todo lo que cosechamos va a ser resultado de lo que sembramos. Si sembramos para la carne, de la carne cosecharemos corrupción. Si sembramos para el espíritu, del espíritu segaremos vida eterna. Una carta muy preciosa, hermanos. ¿Qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando para la carne o para el espíritu? ¿Cómo ser llenos del espíritu? ¿Cómo debemos perseverar en ello sin desmayar y buscar el bien de otros? La exhortación final, hermanos, todo esto Pablo desde el verso 11 dice que lo escribe de su propia mano. Y ahí va a reprender a los que quieren agradar de la carne, que es una manera de resumir. Todos los que cambian el evangelio quieren agradar la carne. La carne de uno, de uno mismo, quieren hacerla sentir mejor. La carne de otros, quieren agradar a otros, quieren que otros se sientan también contentos con su propia carne, en lugar de que la crucifiquen con Cristo. Pero ni ellos cumplen la ley y en ellos se manifiestan las obras de la carne también. Entonces se va a manifestar, sea avaricia, ¿verdad? Hay tantos que hoy día están predicando y lo único que son una manga de avaros, de gente que quiere hacerse rica. Tanta gente hoy día predicando supuestamente el evangelio y lo único que quieren es prometerle a la gente que su vida va a ser un lecho de rosas. Y eso no es lo que Dios ha prometido. Sino que aprendamos, como dice en el verso 14, a gloriarnos en Cristo Jesús. No gloriarnos en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús, en su cruz, en su sacrificio. Y lo que opina el mundo no tiene valor. Nosotros ya estamos muertos para el mundo y el mundo para nosotros. Y ojo que el mundo ahí significa también el judaísmo. El cristianismo está muerto para el judaísmo. No crean que porque ustedes ven ciertos políticos de Israel hablar bien de nosotros, para ellos estamos muertos. Lo que nosotros creemos, si se ponen un poco más serios en el aspecto teológico, te dirían con honestidad lo que ustedes creen es... Lo que realmente vale no es ni ser circuncidado ni circunciso, sino una nueva creación, dice en el verso 15. Les invito a ponerse en pie, hermanos.